La madrugada en San Isidro del Mar tenía un silencio espeso casi pegajoso. El aire olía a sal mojada, a redes viejas, a barcos cansados que llevaban décadas sobreviviendo a tempestades que ningún ser humano soportaría. Y en medio de ese puerto humilde bajo un cielo gris que parecía a punto de quebrarse, estaba Mariana Torres con el cabello desordenado por el viento y los ojos rojos de tanto llorar en secreto. Habían pasado solo 3 semanas desde que su esposo Álvaro cayó muerto en la cubierta del barco donde trabajaba. 3 semanas desde que el cuerpo de él fue bajado al muelle envuelto en una lona azul, mientras los pescadores murmuraban oraciones rotas. No hubo despedida. No hubo tiempo para un te amo final, ni siquiera para un cuida a Dieguito por mí. Solo un silencio helado que se clavó para siempre en el pecho de Mariana. Tenía 32 años, una casa vieja que rentaba por limosna, y un hijo de 8 años, Dieguito, que no entendía por qué su papá no regresaría jamás. Peor aún, Álvaro dejó deudas con la cooperativa pesquera, deudas que ahora llevaban el nombre de ella. Las vecinas cuchicheaban cuando la veían pasar. La pobre Mariana. La viuda silenciosa. ¿Cómo va a mantener al niño? Mariana bajaba la mirada para no escucharlas, para no romperse del todo. Ese día, con el estómago vacío y las piernas temblorosas, decidió ir a la última persona que podía ofrecerle un rayo de esperanza. Don Tomás Villaverde, el patrón de Álvaro, dueño de los barcos más viejos y más temidos del puerto. El hombre vivía en una casona antigua frente al mar, rodeado de rumores. Algunos decían que había hecho fortuna en los años oscuros del contrabando. Otros aseguraban que era un simple sobreviviente del tiempo tan duro como la madera de sus barcos. Pero todos coincidían en algo: su carácter era tan impredecible como el mar. Mariana tocó la puerta 3 veces. Nadie respondió. Tocó una 4ª vez ya desesperada, y entonces la puerta se abrió con un chirrido largo. Apareció don Tomás delgado como un palo, con barba blanca y ojos hundidos que parecían ver demasiado. «Tú eres la mujer de Álvaro», dijo sin preámbulos. «Sí, señor», respondió ella, tragándose el orgullo. «Vengo a pedir trabajo, cualquier cosa. Limpiar redes, clasificar pescado. Yo no puedo darte empleo», la interrumpió él seco, casi cruel. El corazón de Mariana cayó al suelo. Pero agregó el viejo: «Sí puedo darte algo». Se dio la vuelta sin explicar más y la obligó a seguirlo hacia el muelle privado detrás de su casa. El viento golpeaba fuerte, levantando la espuma del mar como si fueran pequeños fantasmas blancos. Don Tomás señaló con el mentón hacia una figura oscura apretada contra el extremo del muelle. Un barco de madera, o lo que quedaba de uno. Mariana parpadeó confundida. El barco estaba inclinado hacia un lado, como si hubiese intentado levantarse una última vez antes de rendirse. Las tablas crujían incluso sin que nadie las pisara. El mástil estaba torcido, casi roto. La pintura descascarada. Parecía a punto de hundirse si una ola más grande lo tocaba. «Ese barco es tuyo», dijo don Tomás. Mariana lo miró como si el viejo estuviera bromeando. «¿Mío? ¿Para qué?» Álvaro lo conocía bien, respondió con un suspiro extraño. «Iba a ser suyo algún día. Ahora te corresponde a ti». Mariana tragó saliva. El barco parecía una broma cruel del destino. Un chiste malo que nadie quería contar. «Señor, yo...» «Ese barco está muerto», dijo con sinceridad. «Todos estamos muertos un poco», murmuró el viejo. «Llévatelo antes de que cambie de opinión. No quiero verlo más aquí». Y sin decir una palabra adicional se alejó cojeando hacia su casa. Mariana no sabía si llorar, reírse o gritarle. Aquel barco viejo no valía ni para leña, pero no tenía nada, absolutamente nada, así que decidió subir.
Las tablas chirriaron bajo su peso como si el barco la reconociera. La madera estaba húmeda y fría, y olía a encierro, a abandono, a sal, atrapada en rincones que nadie había limpiado en años. Aún así, algo dentro de ella, quizás la desesperación, quizás una valentía que no sabía que tenía, la obligó a seguir avanzando hasta la pequeña cabina. La puerta, hinchada por la humedad, estaba entreabierta. Dentro solo encontró redes rotas, sogas viejas, latas oxidadas vacías y un par de botas que no eran de Álvaro. ¿Y ahora qué hago?, susurró al aire. Dieguito la llamaba desde el muelle, así que decidió bajar. No quería que el niño resbalara en ese desastre de barco. Pero justo cuando dio un paso hacia la rampa lo escuchó. Un sonido que no debía existir. Vino de debajo de la cubierta, del fondo del barco. Un clac leve metálico, luego otro, y después, algo más inquietante, un ruido suave casi imperceptible, parecido a una respiración larga, lenta, profunda. Mariana se quedó inmóvil. El barco estaba vacío. Debería estar vacío. Pero ese sonido no sonaba como el crujir normal de la madera. Era algo vivo. Algo o alguien dentro del barco. Mamá llamó Dieguito desde el muelle. ¿Pasa algo? Mariana tragó saliva y obligó a su voz a no temblar. No, mi amor. Nada. Vamos a casa. Pero mientras se llevaba a su hijo de la mano, sintió la mirada del barco sobre ella, como si la vieja embarcación la hubiera escogido, como si el crujido, la respiración y ese ruido metálico suave formaran una sola advertencia. Una que solo ella había escuchado. Y en ese instante entendió que ese barco podrido no era una herencia inútil. Era el comienzo de algo. Algo grande, algo peligroso. Algo que había estado esperando a que ella llegara. El viento del amanecer silbaba entre los mástiles vacíos del puerto, pero ningún sonido inquietaba tanto a Mariana como aquel que seguía repitiéndose en su memoria. Ese clac metálico, esa respiración imposible que había escuchado desde las entrañas del barco podrido. Apenas durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el casco inclinado, las tablas húmedas, el silencio inquietante que parecía rodear esa embarcación como si fuera un animal dormido. La gente del pueblo decía que cuando un barco llevaba demasiado tiempo abandonado, se quedaba con un alma prestada. Que escucharse sonidos raros no era extraño. Pero eso no explicaba lo que Mariana sintió. No era casualidad. Era un llamado. Al amanecer decidió volver al muelle antes de que Dieguito despertara. No podía seguir con ese misterio mordiéndole el pensamiento. Tenía que enfrentarlo. El barco la esperaba, inmóvil, torcío, respirando como la noche anterior. Las gaviotas volaban en círculos graznando como si advirtieran algo. Mariana subió de nuevo sintiendo cómo cada tabla cedía bajo su peso. El olor a humedad era más intenso con el sol subiendo, y las sombras entre las juntas de madera parecían esconder secretos que nadie había querido ver. Esta vez no dudó. Caminó hacia la escotilla del fondo, la que daba acceso al compartimento inferior donde había escuchado los sonidos. Era una trampilla rectangular asegurada por un candado viejo cubierto de sal blanca y óxido. Un candado que claramente llevaba años sin tocarse, y sin embargo tenía marcas nuevas de raspaduras, como si alguien hubiera intentado abrirlo recientemente, o como si algo desde dentro hubiera intentado salir. Mariana se inclinó, tocó el candado con los dedos y sintió frío, un frío anormal para una mañana tan cálida. «Esto no es normal», murmuró. Buscó alrededor algo para hacer palanca y encontró una barra metálica entre redes rotas. La encajó bajo el candado y empujó con fuerza.
La primera vez no pasó nada. La segunda el metal chilló. La tercera el candado cedió con un chasquido áspero que resonó como un lamento dentro de la embarcación. La trampilla vibró. La madera crujió. Y el aire que salió de dentro olía a encierro, a metal, a secretos olvidados. Mariana tragó saliva y abrió la puerta. La oscuridad de abajo no era común. No era un simple compartimento. Era una cueva, un vientre, un abismo. Bajó la primera escalerilla. Luego otra. Las sombras parecían moverse con el bamboleo del barco. El aire era más frío ahí, como si el compartimento hubiera estado sellado por décadas. Llevaba consigo una linterna pequeña. La encendió y el haz débil iluminó el fondo. Entonces lo vio. No era un animal. No era una persona. Era una forma enorme y regular cubierta por una lona gruesa empapada. Debajo el piso parecía hundido hacia un lado, como si algo de muchísimo peso estuviera aplastando toda la estructura del barco. La inclinación del casco tenía sentido ahora. El barco se doblaba alrededor de ese objeto. Respiraba alrededor de él. Mariana dio un paso más. La linterna se tiñó de un reflejo metálico. Algo brilló debajo de la lona. Luego lo escuchó de nuevo. El clac. Suave, rítmico, como si ese objeto bajo la lona respondiera a su presencia. «Dios mío», susurró Mariana. Se acercó, agarró la lona con manos temblorosas y comenzó a levantarla. El olor a metal oxidado y sal atrapada salió como un golpe. Lo que apareció debajo la dejó sin aire. Un baúl de acero enorme antiguo con marcas navales grabadas a mano y una cerradura gruesa coronada por un símbolo que no reconoció. Parecía más una caja fuerte que un baúl. De hecho, lo era. Un cofre blindado. El corazón de Mariana empezó a latir tan fuerte que la linterna vibró en su mano. Ese era el peso que torcía el barco. Eso era lo que había querido esconder don Tomás. Eso era lo que Álvaro, quizás, había descubierto antes de morir. Mientras se agachaba para ver mejor, escuchó pasos en el muelle. Pasos firmes. Seguros. Ajeno a todo sigilo. Mariana apagó la linterna de golpe. Subió las escalerillas y cerró la trampilla dejando el candado roto colgando. Apenas salió a cubierta cuando vio al hombre que se acercaba. Era joven, pero con rostro de piedra. Vestía camisa blanca remangada, pantalón oscuro y botas limpias completamente fuera de lugar en un muelle de pescadores. Su mirada era la de alguien que nunca trabajó con sus manos, pero que sabía demasiado de negocios sucios. Hernán Villaverde, el sobrino de don Tomás. La sonrisa que le dedicó a Mariana tenía veneno. «Así que tú eres la viuda de Álvaro», dijo, sin esperar saludo. Mariana se tensó. «Solo vine a ver el barco que me dieron». El barco. Hernán inclinó la cabeza, observando con una mezcla de interés y burla. Interesante elección de palabras, porque nadie, absolutamente nadie, le regala un barco podrido a una viuda, a menos que haya algo más. Mariana sintió que la sangre se le congelaba. Ya lo sabía. Había visto el candado roto. Hernán subió al barco sin pedir permiso, caminando como si fuera dueño de todo. «Mi tío no hace favores», continuó, «menos a los que no pueden devolverlos». Se acercó a la escotilla. Mariana dio un paso instintivo hacia adelante, bloqueando su camino. «Ahí abajo no hay nada», dijo ella. Hernán la miró como un lobo que acaba de detectar miedo. Nada rió suavemente. «Entonces, ¿por qué tiemblas?» Mariana no respondió. No podía. Hernán sonrió satisfecho con la reacción.
Te daré un consejo, viuda, susurró cerca de su rostro. Si vas a quedarte con este barco, asegúrate de saber lo que contiene, porque lo que mi tío guarda nunca pertenece realmente a quien lo tiene, sino a quien tiene el valor de reclamarlo. Luego bajó del barco y se fue sin mirar atrás, como si ya hubiera tomado una decisión peligrosa. Mariana quedó paralizada. Si Hernán sospechaba, estaba en peligro. Ella y Dieguito. Regresó al compartimento inferior horas después, cuando el muelle quedó vacío. Levantó de nuevo la lona. Tocó el cofre con la punta de los dedos. Estaba helado. Demasiado helado. Como si guardara algo más que metal. Sobre la tapa, casi oculto por el polvo, había un detalle que no había visto antes. Una inscripción grabada en letras casi borradas. Lo que se esconde bajo el mar debe pagarse con sangre. Mariana sintió un escalofrío que la recorrió entera. Ese cofre no era un tesoro. Era una advertencia. Y ella ya la había roto. La respiración metálica volvió a sonar desde las juntas de acero. Un eco suave. Un latido. Y Mariana entendió que la verdadera herencia de su esposo apenas empezaba a despertar. El mar amaneció inquieto. No había tormenta, pero las olas golpeaban el muelle con un ritmo extraño y regular, como si también ellas presintieran que algo en San Isidro del Mar estaba por romperse. Mariana pasó la noche sin dormir. La imagen del cofre seguía ahí atrapada detrás de sus párpados, enorme metálico frío, pesando sobre el barco como si fuera un cuerpo muerto. Y esa inscripción grabada en la tapa: lo que se esconde bajo el mar debe pagarse con sangre. No era una simple advertencia, era un recordatorio, un mensaje de alguien que sabía exactamente qué había dentro y lo que costaba. Cuando Dieguito despertó y la vio tan pálida, tan ausente, se preocupó. «Mamá, ¿te duele algo?» Mariana solo lo abrazó fuerte, demasiado fuerte. «Estoy bien, mi amor», mintió. «Solo tengo que resolver unas cosas». En cuanto dejó al niño con la vecina, salió rumbo a la casona de don Tomás Villaverde. El viejo la había evitado el día anterior, pero esta vez no aceptaría evasivas. Necesitaba respuestas. Y las necesitaba ya. La casona estaba silenciosa. Las ventanas abiertas dejaban pasar el olor del mar mezclado con humedad y madera vieja. Mariana tocó la puerta varias veces. Nada. Cuando ya iba a rendirse, escuchó un arrastre lento como pasos arrastrando peso. La puerta se abrió y don Tomás apareció más cansado que la última vez. Sus ojos tenían ojeras profundas y su piel tan blanca como cera parecía transparente. «Tú otra vez», gruñó. «¿Qué quieres ahora?» Mariana respiró hondo. «Quiero que me diga la verdad». El viejo frunció el ceño. «La verdad de qué del barco», dijo ella firme. «De lo que tiene dentro, de lo que Álvaro sabía». Por un segundo los ojos del patrón se ensombrecieron. Fue apenas un parpadeo, pero Mariana lo notó. Ese hombre no era indiferente. Tenía miedo. «No tienes idea de lo que estás diciendo», murmuró él retrocediendo. «No abras esa puerta. No toques lo que hay ahí. Vende ese barco, quémalo, déjalo ir». «¿Por qué lo cortó?» Mariana. «¿Qué es ese cofre?» Don Tomás apretó los labios hasta que su mandíbula tembló. «Lo que mi hermano dejó ahí no debía salir a la luz». Mariana sintió un vuelco en el estómago. Su hermano, el padre de Hernán. El viejo asintió con un movimiento casi imperceptible. «Hace muchos años él y yo cometimos errores, negocios que pensábamos simples. Pero el mar nunca olvida lo que se le roba. Ese cofre debía desaparecer, hundirse. Pero él se salió con la suya.
hasta que el peso del pecado torció el barco. Literalmente. Mariana sintió un escalofrío reptar por su espalda. La forma en que hablaba don Tomás no era metafórica. Lo decía como si el peso moral fuera real. Físico. Álvaro, susurró ella. ¿Qué tiene que ver mi esposo en todo esto? Don Tomás bajó la mirada. Tu marido era un buen hombre, dijo con voz ronca. Un hombre honesto. Por eso lo usaron. Por eso lo callaron. El silencio que siguió no fue de los humanos. Fue un silencio del mar. Un silencio que estremecía. Está diciendo que él no murió por accidente. Los ojos de don Tomás se llenaron de desesperación. No puedo. No debo, susurró. Si hablo, firmo mi sentencia. Si sigues con ese barco, firmas la tuya. Y la de tu hijo. Intentó cerrar la puerta, pero Mariana empujó con la mano. Dígame la verdad, gritó temblando. Tiene que decírmela. El viejo la miró entonces con una mezcla de compasión y miedo puro. Lo único que puedo decirte es esto. Hernán no te está vigilando por curiosidad. Él cree que ese cofre le pertenece. Y hará lo que sea, para recuperarlo. La puerta se cerró de un portazo, y Mariana quedó ahí sola con el corazón golpeando en el pecho como un pez atrapado. Cuando volvió al muelle, un escalofrío la recorrió. El barco. Su barco. No estaba solo. Había marcas en la arena, huellas frescas de botas, latas de cerveza tiradas y una cuerda cortada. Alguien había estado ahí. Se acercó con cuidado y notó algo peor. La trampilla del fondo. Esa que ella había roto. Estaba ahora cerrada con un candado nuevo. No era el viejo óxido. Era un candado moderno negro pesado. Mariana dio un salto atrás, como si algo la hubiera picado. No era una ilusión. Alguien había bajado al compartimento oscuro. Alguien había visto el cofre. Alguien lo había asegurado de nuevo. Dios mío, susurró. Hernán. El viento trajo consigo la voz de un pescador viejo que pasaba cerca. Ese muchacho estuvo aquí anoche, dijo sin que ella preguntara. Iba con uno de esos tipos que no son de por aquí. Subieron al barco. Estuvieron un buen rato. No me gustó nada su forma de mirar. Mariana sintió que el mundo se tambaleaba. Hernán sabía. Y si sabía, no pararía. Esa noche el miedo se convirtió en decisión. Mariana colocó sillas contra la puerta, apagó todas las luces y se sentó junto a Dieguito mientras él dormía. El niño respiraba suave, inocente, ajeno a la oscuridad que se estaba moviendo alrededor de ellos. Cuando por fin amaneció, ya sabía lo que tenía que hacer. Si quería sobrevivir, tenía que abrir ese cofre. Tenía que saber qué contenía. Tenía que entender por qué un barco entero estaba inclinado por su peso, por qué don Tomás temblaba al mencionarlo, por qué Hernán lo reclamaba como si fuera una herencia maldita. Y sobre todo, tenía que averiguar qué había descubierto Álvaro antes de morir. No podía hacerlo sola. Necesitaba ayuda. La única persona en el pueblo que conocía los barcos viejos, mejor que nadie, era don Ramiro, el carpintero naval, un anciano que vivía al final del puerto, medio ciego, pero con oídos más finos que cualquier marinero. Mariana entró a su taller, donde el olor a barniz y madera recién cortada flotaba como neblina. «Necesito que vea algo en mi barco», le dijo sin rodeos. Don Ramiro, sentado en su taburete, levantó la cabeza lentamente. «¿Tu barco, dices?», murmuró acomodándose los lentes gruesos. «Ese que heredaste del viejo Villaverde». Mariana asintió. Los labios del carpintero se fruncieron en un gesto incómodo. «Ese barco está torcido desde hace mucho.
Y no por daño del mar, dijo bajito. Está torcido por algo que lleva dentro. Algo que no debería estar ahí. Mariana sintió que se le apretaba la garganta. ¿Sabe qué es? Don Ramiro suspiró largo, como si llevara años guardando esa respuesta. Sé que el padre de Hernán usó ese barco para cosas que no eran de pesca, cosas que trajeron desgracia. Y sé que ese barco no se hunde por una sola razón, porque el metal que tiene adentro pesa más que los pecados de todos los Villaverde juntos. Hizo una pausa, bajó la voz. Ni el mar quiso tragarse eso. Mariana tembló. Necesito abrirlo. Necesito saber la verdad. El anciano negó con la cabeza lento, temeroso. Abrir ese cofre cambiará tu vida para siempre, muchacha. Y no estoy seguro de que estés lista. Mariana lo miró con los ojos llenos de determinación rota. No tengo opción. El viejo carpintero respiró profundo. Y finalmente, como resignándose al destino, abrió un cajón y sacó una herramienta antigua. Una llave de hierro gruesa extrañamente ornamentada. Esta llave abre cerraduras que ya no se fabrican. Tuvo dueño hace muchos años. Un dueño que no la merecía. Y si el cofre que buscas es el mismo que creo, entonces esta llave te dará respuestas, buenas o malas. La colocó en la mano de Mariana. Era fría, más fría que el cofre, más fría que el mar. Pero escucha, muchacha, susurró Ramiro. Si Hernán ya sabe lo que tienes, no se detendrá. Los hombres como él no se rinden. Acechan, esperan, y cuando atacan, no dejan testigos. Mariana tragó saliva. Ese era el precio de la verdad. Y ella estaba a punto de pagarlo. Esa tarde, con la llave antigua en su bolsillo y el miedo latiendo detrás de las costillas, Mariana caminó hacia el muelle. El barco la esperaba. Torcido, quebrado, vivo. Sabía que cuando abriera ese cofre, ya no habría vuelta atrás. Respiró hondo. Puso un pie en la cubierta. La madera crujió, como si el barco la reconociera. Y entonces, desde la sombra del mástil, una voz masculina rompió el aire. Te advertí que no tocaras lo que no te pertenece. Hernán estaba ahí, esperándola, sonriendo. El sol descendía lentamente sobre San Isidro del Mar, tiñendo el agua de un naranja oscuro, que parecía sangre diluida. La brisa del atardecer traía olor a sal a redes húmedas y a peligro. Mariana lo supo, apenas vio a Hernán Villaverde apoyado en el mástil torcido de su barco, como si fuera el dueño legítimo de todo lo que tocaba. Él sonrió una sonrisa fina, afilada, como un cuchillo recién afilado. Te dije que este barco no era para ti, dijo sin apartar la vista de ella, y aún así sigues aquí, escarbando donde no debes. Mariana tragó saliva. Quiso retroceder, pero el muelle estaba detrás. No tenía a dónde ir. Solo vine por mis cosas, mintió, aunque sabía que él no le creería. Hernán bajó del barco con pasos lentos seguros, midiendo el miedo de ella. El muelle crujía bajo su peso. Mi tío cometió un error, murmuró acercándose más. Ese barco debía ser destruido hace años, mucho antes de que tu esposo metiera su nariz donde no debía, mucho antes de que tú lo heredases. ¿Sabes qué pasa cuando alguien juega con fuego que no entiende? Mariana apretó los puños. ¿Qué hizo Álvaro?, preguntó con la voz cortada. ¿Qué hicieron ustedes? Por un instante Hernán frunció el ceño molesto por la pregunta. Luego desvió la mirada hacia el mar como si buscara paciencia entre las olas. Tu esposo era un hombre simple, respondió con frialdad.
Pero simple no significa estúpido. Encontró algo que no debía, algo que pertenecía a mi familia, un secreto que debía permanecer bajo el mar, donde siempre estuvo. Y pagó el precio. Mariana sintió que el mundo se partía. No había confirmado nada abiertamente, pero lo había dicho todo. ¿Fue un accidente? ¿O ustedes? Hernán sonrió. Hay accidentes que la gente provoca sola por curiosidad. Dio un paso más invadiendo completamente su espacio. Y tú estás a punto de repetir su error. Mariana retrocedió hasta que la espalda chocó contra la baranda del muelle. Hernán inclinó la cabeza estudiándola. Dime, Mariana, ¿qué viste? ¿Qué encontraste en ese fondo podrido? Ella mantuvo los labios sellados. No podía mostrar debilidad. No podía permitirle saber que ya había visto el cofre. No podía. Pero él percibió su silencio como confirmación. Así que sí susurró. Abriste la trampilla. ¿O lo intentaste? Qué valiente. ¿O qué tonta? Unos pasos sonaron detrás de Hernán. Mariana contuvo el aliento. Un hombre alto, robusto, de rostro duro y ojos pequeños se acercó. No era del pueblo. Ella lo sabía. Traía un tatuaje borroso en el cuello, una ola rompiendo una calavera. No era un pescador. Era otra cosa. ¿La señora va a cooperar?, preguntó él sin rodeos. Hernán sonrió. Al final, todos cooperan. El corazón de Mariana golpeaba tan fuerte que casi podía escucharlo. Pero justo cuando Hernán iba a agarrarla del brazo, un ruido fuerte estalló desde la cubierta del barco. ¡Clang! Los tres se giraron al mismo tiempo. La trampilla inferior, la del cofre, acababa de abrirse. Sola. El candado nuevo colgaba. Roto. Partido. Como si alguien o algo lo hubiese arrancado desde dentro. Mariana sintió un frío subiendo por la columna. ¿Qué diablos?, murmuró Hernán con genuino desconcierto. El hombre del tatuaje dio un paso hacia atrás. Eso no parece normal, patrón. Hernán levantó la mano para hacerlo callar. Luego se volvió bruscamente hacia Mariana. Tú, entra ahora. Vas a enseñarme lo que hay ahí abajo. Mariana abrió la boca para negarse, pero el hombre del tatuaje sacó una navaja. Muévete, ordenó. Ella subió lentamente al barco con las piernas temblando. El piso crujía como si se quejara de cada paso. La trampilla seguía abierta. Un aire gélido imposible surgía desde el compartimento oscuro. Mariana sintió que algo la observaba desde la profundidad. Algo que no respiraba como un ser humano, pero respiraba. Hernán la empujó hacia la entrada. Baja. Tú primero. La linterna que había dejado el día anterior seguía en un rincón. La tomó y descendió por la escalerilla con las manos frías sudorosas. El compartimiento estaba igual de oscuro, igual de húmedo, igual de tenso. Pero había algo nuevo. El cofre, el enorme cofre de acero, estaba desplazado. Apenas unos centímetros, pero desplazado, como si alguien lo hubiera empujado desde dentro. Mariana tragó saliva con fuerza. El hombre del tatuaje bajó detrás de ella. Hernán se quedó arriba vigilando desde la escotilla. ¿Dónde está la llave?, preguntó Hernán. Mariana cerró el puño alrededor del bolsillo donde guardaba la llave que don Ramiro le había dado. No sé de qué habla, mintió. El hombre del tatuaje la tomó por el brazo con fuerza. No estamos jugando, gruñó sacudiéndola. Justo cuando iba a arrancarle el bolsillo, un sonido metálico retumbó desde el interior del cofre. ¡Clac! Los tres se quedaron congelados. Otro sonido. Más fuerte.
Clac, clac. Parecía una cerradura interna, moviéndose sola, o algo chocando desde adentro. «Esto es», balbuceó el hombre del tatuaje. «Eso no es normal, patrón». Hernán apretó los dientes. «Ábranlo». ¿Qué dijo el hombre pálido? «Ábranlo. Ahora». El matón tragó saliva, se acercó al cofre. Dudó un segundo. Y luego se inclinó para tocar la tapa metálica. La tapa quemaba de frío. El hombre retiró la mano de golpe. «Está como hielo. No puede estar así en este calor». Hernán perdió la paciencia. «¡Levántalo, imbécil!». Con un gruñido el matón metió los dedos en la ranura y tiró hacia arriba. La tapa cedió apenas unos centímetros, soltando un silbido de aire que olía a encierro, a óxido, a mar profundo. El matón movió la linterna hacia el interior. Sus ojos se abrieron como platos. Su rostro cambió. Del miedo al horror. No, no puede ser. ¿Qué es esto? Mariana aprovechó ese microsegundo de distracción. Se soltó del agarre, retrocedió, metió la mano en el bolsillo y sacó la llave. Con una rapidez que no sabía que tenía, corrió hacia el cofre. Se lanzó a su lado y metió la llave en la ranura lateral que don Ramiro le había explicado. No rugió Hernán desde arriba. Mariana giró la llave con todas sus fuerzas. El cofre respondió con un estruendo. ¡Crum! La tapa se abrió de golpe. El compartimento entero se llenó de un brillo plateado helado casi cegador. Hernán gritó. El matón retrocedió como si hubiera visto un fantasma. Mariana cayó de rodillas. Dentro del cofre había monedas de plata, cientos de ellas, tal vez miles. Estatuillas de oro con símbolos coloniales. Documentos sellados protegidos en cajas de metal más pequeñas. Cálices, joyas, mapas. Piezas de contrabando antiguo, objetos robados de templos y museos hace décadas. Y debajo de todo eso, una segunda capa. Un compartimento oculto, con una inscripción grabada en latín. Algo más importante, algo más peligroso, algo que Álvaro había descubierto y que por eso había muerto. Hernán bajó con furia por la escalerilla. «Eso es mío. Es de mi familia. Devuélvelo». Mariana lo miró con una mezcla de miedo y coraje que ella misma no reconoció. «Esto no es tuyo», Hernán dijo con voz baja, firme. «Esto es un crimen enterrado. Y tú lo sabías». Hernán se lanzó hacia ella. Mariana retrocedió. La linterna cayó al suelo. Y en ese instante detrás de ellos, el barco entero crujió, como si despertara, como si el peso del cofre, la historia, la muerte, todo, volviera a respirar. Una sombra se movió en la entrada del compartimento. Una figura silenciosa, inesperada. Una voz masculina rompió la tensión. «Aléjate de ella. Hernán». Mariana volteó. Sus ojos se llenaron de sorpresa y miedo, porque quien acababa de aparecer era alguien que no debía estar ahí. Alguien que el pueblo creía desaparecido. Alguien que conocía el barco mejor que nadie. El compañero de pesca más cercano de Álvaro. El mismo hombre que había desaparecido la noche del accidente. Y que ahora regresaba para reclamar la verdad. El compartimiento inferior del barco se volvió un pozo sin aire. El olor a sal, óxido y miedo se mezcló tan rápido que Mariana apenas podía respirar. El hombre que apareció en la entrada empapado por el sudor y con la mirada encendida como brasa húmeda,
Era alguien que jamás pensó volver a ver. Raúl, el mejor amigo de Álvaro. El hombre que había desaparecido el día del accidente. Hernán se quedó paralizado por un instante, incapaz de disimular la sorpresa. Tú escupió el apellido como si fuera veneno. Creí que estabas muerto. Raúl bajó el último escalón con calma, pero sus puños cerrados delataban la tormenta interna. Eso quisiste tú, respondió con voz ronca. Y casi lo logras. El matón, todavía con la linterna en la mano, se tensó como un animal acorralado. Patrón. ¿Lo quiere vivo? Hernán levantó la mano sin dejar de observar a Raúl, y sin soltar a Mariana con la mirada. Déjenos solos, ordenó. Pero patrón, dije, solos. El matón subió la escalerilla, dejando la luz temblorosa que lanzaba sombras inquietantes. Raúl dio un paso al frente. Hernán retrocedió por instinto, pero no lo suficiente. ¿Cómo sobreviviste?, preguntó Hernán tenso. Raúl sonrió sin alegría. Porque el mar todavía no me quería, dijo, y porque Álvaro me empujó hacia el bote antes de... Se interrumpió tragar la memoria. Mariana sintió que el corazón se le partía. Álvaro, incluso muriendo, había salvado a alguien. Hernán se hartó. No importa cómo sigues vivo, gruñó. Llegaste demasiado tarde. Ese cofre es mío. Raúl lo miró con desprecio. Ese cofre es de todos los que murieron por culpa de tu familia, Hernán. Y ahora vas a pagar. Hernán corrió hacia la escalera para escapar. Raúl fue más rápido. Lo agarró del cuello, lo estampó contra la pared del barco y la madera crujió por el impacto. Mariana retrocedió sin saber si intervenir. «Suéltame», gritó Hernán. «No sabes lo que haces». «Sé exactamente lo que hago», susurró Raúl. 11 años de contrabando usando este barco. Tu padre robó templos, museos, colecciones enteras y mató para mantenerlo oculto. Y ahora tú quieres seguir donde él dejó. Hernán se retorció. La vena en su cuello temblaba como cuerda a punto de reventar. Ese cofre es mío, es mi herencia. Es tu condena, dijo Raúl. Mariana no sabía qué hacer. No sabía si escapar, gritar o ayudar. Pero el barco decidió por ellos. Un trueno explotó afuera. El mar rugía ahora con fuerza. Las olas chocaban contra el muelle como puños desesperados. La tormenta había empezado, y sin aviso. La estructura del barco vibró inclinándose más que antes. La linterna cayó al suelo y el haz de luz recorrió el compartimiento como un rayo. Mariana vio algo que la hizo temblar de miedo. El compartimiento oculto del cofre debajo de la primera capa tenía un agujero minúsculo. Por donde salía agua. Agua del mar. Agua fría. Agua que goteaba con insistencia. Algo se estaba filtrando desde abajo. Algo estaba comunicando el cofre con el mar profundo. Mariana no tuvo tiempo de procesarlo. De pronto la puerta del compartimiento se cerró de golpe, cortando la luz y dejándolos en semioscuridad. ¡Bang! ¿Qué fue eso?, susurró Mariana. Raúl y Hernán se quedaron inmóviles. Una voz desde arriba gritó: «Patrón, la tormenta está subiendo. Hay olas rompiendo el muelle. El barco se está...». Un estruendo gigante los interrumpió. El barco entero se inclinó hacia un lado. El cofre se movió. El metal chirrió. Mariana cayó al suelo. Raúl apenas logró mantenerse firme. Hernán rodó por el compartimiento golpeando el borde del cofre y soltando un grito ahogado. «¡Nos vamos a hundir!», gritó el matón desde arriba. Raúl tomó a Mariana del brazo. «Hay que salir de aquí». Pero Hernán, tambaleante, se arrastró hasta el cofre y lo abrazó como si fuera su vida. «No me voy sin esto», gritó. «Déjalo, imbécil. El peso nos va a matar.
gruñó Raúl. Pero Hernán tiró del cofre intentando levantarlo. Era imposible. Pesaba cientos de kilos. Mariana vio algo en la base del compartimento. Una grieta. Tal vez la tormenta, tal vez el peso. Pero había una grieta por donde entraba agua a chorros. El barco se estaba llenando. Raúl. Se rompe. Se hunde todo, gritó ella. Raúl miró la grieta y palideció. Debe haber una salida, dijo él. Mariana sintió que el barco crujía bajo ellos. Cada sonido era un anuncio de muerte. Hernán, en un acto de locura absoluta, intentó abrir el compartimento inferior del cofre el sellado. «Tiene otra cámara. Suéltalo. Es mío». Raúl lo apartó de un empujón. «Vámonos. Ahora». Pero cuando Mariana subió 3 escalones, algo la detuvo. Dieguito gritó. Raúl la miró horrorizado. «Que mi hijo está en la casa. Con esta tormenta. Mariana, no puedes salir ahora. Las olas están rompiendo el muelle». Un trueno iluminó todo. La escotilla se abrió sola a causa del viento. La casa de Mariana al fondo estaba siendo golpeada por las ráfagas. Las ventanas vibraban. Y entonces lo escucharon. El grito de un niño. ¡Mamá! Mariana sintió que el corazón se le partía en dos. Dieguito rugió con una fuerza que no sabía que tenía. Raúl la agarró por la cintura. «No salgas. El muelle está roto, el barco se va a hundir». «Suéltame», gritó ella. «Mi hijo está solo». Hernán aprovechó ese segundo de caos. Saltó hacia la escotilla. Corrió por la cubierta mojada. La tormenta rugía como un monstruo. Mariana se soltó de Raúl con un empujón desesperado y lo siguió. El viento casi la tira. El agua salada la golpeó como cuchillos helados. La cubierta se movía bajo sus pies. La tormenta rugía. El muelle tronaba. La cuerda principal se había roto. Hernán gritó desde el otro extremo: «No es tuyo, nada es tuyo». Pero Mariana ya no escuchaba nada. Solo el llanto de Dieguito perdido entre el viento. Raúl salió detrás de ella. El barco crujió inclinándose más. El cofre se deslizó golpeando el compartimiento con un estruendo que parecía un rugido metálico. Entonces, la tragedia. ¡Crac! El mástil quebrado cayó sobre el muelle rompiéndolo en dos. Mariana saltó justo antes de que la estructura se desplomara al mar. Cayó de rodillas en la arena mojada. A lo lejos la puerta de su casa se golpeaba con el viento abierta. Dieguito lloraba desesperado desde adentro. «¡Mamá!». Mariana corrió. Raúl detrás. Hernán tambaleante los perseguía con una mezcla de furia y desesperación. La tormenta no perdonaba. Las olas se levantaban como muros. El barco comenzaba a hundirse. Y el cofre. En el último destello de relámpago, Mariana miró atrás. El cofre se deslizó hacia la grieta y el compartimiento inferior cedió. Un agujero negro enorme se abrió bajo el barco. El mar tragó el metal como si lo hubiera esperado por décadas. Y el barco emitió un sonido gutural, como un suspiro, como si al fin fuera liberado. Mariana llegó a la casa. Tomó a Dieguito en brazos mientras el viento aullaba y la lluvia golpeaba como piedras. Raúl cerró la puerta. Hernán alcanzó la entrada, pero una ola gigante lo levantó del suelo, sacándolo del borde del porche. Sus manos se aferraron al marco de la puerta. «¡Ayúdenme!», gritó. «No me dejen».
Mariana quedó congelada. Raúl también. Ambos sabían lo que Hernán había hecho, lo que había provocado, lo que estaba dispuesto a seguir provocando. Otro trueno, otra ola. Hernán gritó. La madera cedió. Y luego, el mar lo arrastró, para siempre. La tormenta rugió durante horas. Y cuando finalmente amaneció, el barco ya no estaba. Solo el mar, calmo, indiferente, como si hubiera guardado un secreto, por fin satisfecho. Mariana, con Dieguito dormido entre sus brazos y los ojos hinchados por el llanto, sabía algo con certeza. Lo que había dentro del cofre, lo que el mar había devuelto a su lugar. Todavía la perseguía, y ahora debía elegir enterrar la verdad para siempre, o enfrentar lo que quedaba por revelar. La madrugada después de la tormenta llegó sin aviso. El cielo estaba limpio, casi cruelmente azul, como si la noche anterior, con su furia, sus gritos, su lluvia rabiosa y su tragedia jamás hubiera existido. Pero para Mariana todo había cambiado. El barco había desaparecido. El muelle estaba destrozado. El mar silencioso. Parecía satisfecho. Ella permaneció sentada en el suelo de la pequeña sala sosteniendo a Dieguito, que dormía exhausto después del horror de la noche. Raúl, con ropa mojada y mirada perdida, observaba por la ventana rota cómo las olas iban y venían llevándose pedazos del muelle, arrastrando madera y restos, pero también arrastrándose en calma como un animal que ya había cobrado lo que quería. Cuando Dieguito despertó, lo primero que hizo fue abrazarla con toda su fuerza. «Mamá». «Ya se fue la tormenta». Mariana lo besó en la frente. «Sí, mi amor. Ya pasó todo». Pero los ojos de Raúl le dijeron algo distinto. Lo peor tal vez apenas comenzaba. Había verdades que aún estaban atrapadas entre las grietas de lo que quedó del barco y del pasado. Después de dejar a Dieguito con la vecina Mariana y Raúl, caminaron hacia las ruinas del muelle. El aire tenía olor a sal y madera mojada. Pescadores y mujeres del pueblo murmuraban entre sí, algunos señalando el mar, otros a ellos. Ese barco, decían, era una maldición, un castigo, una deuda antigua. Mariana ya no les temía. El miedo había sido superado por algo más fuerte, la necesidad de justicia. Encontraron la parte del muelle donde el barco había estado. Solo quedaban las sogas rotas y un pedazo de madera hundido a medias. Raúl habló primero. «Mariana, lo siento. Yo debí volver antes. Yo supe desde el principio que Álvaro estaba en peligro. Y aún así...». Ella lo interrumpió con calma. «Dime la verdad, Raúl. Toda. Ya no tenemos nada más que perder». Raúl respiró hondo. «Álvaro descubrió lo que llevaba el barco», dijo mirando al mar. Vio el cofre, vio los documentos. Supo que don Tomás y el padre de Hernán habían robado arte sagrado, tesoros coloniales, piezas arqueológicas, durante años. Él quería denunciarlo. Mariana cerró los ojos. El corazón le dolía. «Hernán lo confrontó esa noche», continuó Raúl. «Yo escuché los gritos desde la cubierta. Cuando bajé, él ya había caído. Yo no pude hacer nada. Me amenazaron. Me dijeron que si hablaba, que si volvía al pueblo, también moriría». Las lágrimas quemaron los ojos de Mariana, pero no cayó ni una. Ya no le quedaban lágrimas fáciles. «Álvaro era un buen hombre», susurró ella. «No merecía morir así». Raúl bajó la cabeza. No. No lo merecía. Pero murió intentando proteger la verdad. Y el mar se encargó de devolver lo que los hombres robaron. Mariana miró el horizonte.
Las olas parecían más tranquilas, como si estuvieran escuchando. Durante los días siguientes algo inesperado ocurrió. El mar comenzó a devolver restos del barco, pero no todo. Las sogas, algunas tablas, las redes viejas. Flotaban hacia la orilla. Pero del cofre no había señal alguna. Solo se recuperaron 2 cajas metálicas pequeñas, las mismas que Mariana había visto dentro del cofre principal. Un pescador las encontró varadas entre algas y las llevó a la autoridad del puerto. Cuando Mariana se enteró, fue con Raúl inmediatamente. El jefe de la guardia costera, un hombre robusto con bigote espeso, abrió las cajas frente a ellos. Dentro había monedas coloniales, documentos con sellos antiguos, un pequeño cáliz de plata, mapas de contrabando y un registro con nombres. Los nombres de todos los involucrados, incluido Hernán Villaverde, y su padre, y don Tomás. Mariana sintió un escalofrío helado al ver esos nombres. La verdad al fin tenía forma. El jefe de guardia suspiró. Esto vale una fortuna. Pero lo más importante no es el valor comercial. Esto es evidencia de crímenes federales. Raúl intervino. ¿Qué va a pasar con todo esto? La Comisión Nacional de Cultura se lo llevará. Lo declararán patrimonio. Pero miró hacia Mariana. Legalmente usted encontró esto en su propiedad. El Estado recompensará con una compensación económica considerable. Mariana abrió los ojos. ¿Cuánto? No puedo decir cifras exactas, pero suficiente para pagar deudas, reconstruir su casa y asegurar el futuro de su hijo. Mariana sintió que su cuerpo por fin exhalaba un aire que llevaba años reteniendo. No era riqueza en forma de lingotes ni cofre sumergido. Era justicia. Era reconocimiento. Era libertad. La Guardia Nacional también emitió una orden. El nombre de Álvaro Torres quedaba limpio de toda sospecha. Su muerte ya no sería recordada como un accidente, sino como lo que fue, un hombre que murió por revelar la verdad. Mariana lloró en silencio ese día. No de tristeza, de alivio. En las semanas siguientes, San Isidro del Mar comenzó a cambiar. La gente que antes murmuraba sobre la viuda silenciosa, ahora la saludaba con respeto. «Mariana, qué valiente», decían. «Tu esposo era un héroe. Si necesitas ayuda para reconstruir, cuenta conmigo». Ella no buscaba admiración, solo quería paz. Con la compensación económica pagó todas las deudas que Álvaro había dejado. Arregló su casa, compró ropa nueva para Dieguito. Y lo más importante, construyó un pequeño negocio de venta de pescado y productos del mar. Un negocio propio, honesto, noble. Raúl trabajaba con ella, no como salvador, sino como amigo, como parte de la familia que Álvaro había dejado. Y así, poco a poco, la vida volvió a sus manos. Un atardecer, mientras los colores rosados teñían el cielo, Mariana caminó hasta la playa donde había desaparecido el barco. La arena fría bajo sus pies la hizo cerrar los ojos. Las olas venían suaves, casi cariñosas. Dieguito corría delante de ella riendo. «Mamá, ven». «Mira lo que encontré». Mariana se acercó. El niño sostenía una tabla de madera vieja ennegrecida con un pequeño fragmento de pintura azul. Ella la reconoció. Era parte del casco del barco que había sostenido un secreto peligroso, del barco que torció su destino, del barco que le dio una nueva vida. Ella sonrió con tristeza, pero con paz. «El mar te lo está devolviendo», dijo Raúl, que se acercó detrás de ella. Mariana acarició la tabla. Ya no le daba miedo, era solo un recuerdo. Gracias, susurró al mar, al viento, al pasado. Por la verdad. Por la vida nueva. Por Álvaro. Dieguito tomó su mano.
Mamá, ahora estamos bien. Mariana lo miró. Sus ojos reflejaban todo el camino recorrido. Sí, mi amor, dijo. Ahora estamos bien. Muy bien. Raúl sonrió. El sol desaparecía en el horizonte. Mariana sabía que la verdadera fortuna no estaba en el cofre hundido, ni en las monedas antiguas, ni en la compensación del Estado. La verdadera fortuna era la justicia para Álvaro, la libertad para ella, el futuro de Dieguito y el renacer de una vida que una vez el mar intentó arrebatarle. Levantó la mirada al cielo donde las primeras estrellas despertaban. El mundo se sentía distinto, más ligero, más lleno. La viuda silenciosa ya no existía. Ahora era Mariana Torres, mujer madre dueña de su destino. Y mientras el mar respiraba con calma, ella supo que todo, absolutamente todo, había valido la pena.